Empecemos por tratar de definir qué es la filosofía. Claro está que no existe una definición concreta de la filosofía, ya que no seríamos lo suficientemente abarcativas al respecto, por lo que vamos a seleccionar puntos que resulten significativos para poder comprender de qué se trata. La filosofía es un campo de estudio que epistemológicamente se encuentra compuesto por dos palabras griegas: filo, que significa amor o deseo, y sofía, que significa sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. Esta doctrina posee en su naturaleza un carácter cuestionador, y la pregunta juega un papel elemental al momento de practicarla. Hacer filosofía es una manera de pensar que busca fundamentar el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias. Es la encargada de preguntarse el qué de las distintas cuestiones, ya que su origen se da a causa de un intento por superar la inmovilidad que emerge de la situación pasiva de los estados de normalidad. Es una pretensión de ir más allá de lo visible o evidente. Es Roussel quien brinda una definición de la filosofía que se acentúa con lo que hemos dicho anteriormente. La filosofía, si no puede contestar tantas preguntas como desearíamos, tiene al menos el poder de hacer preguntas que aumentan el interés del mundo y muestra la entrañeza y el asombro que esconden aún debajo de la superficie de las cosas más comunes de la vida diaria. Como el tema de la filosofía es el arte de pensar y es el pensamiento racional lo que los humanos tenemos en común, nadie puede declararse radicalmente exento de vocación filosófica. Esta doctrina no nos provee de certezas ni respuestas definitivas sobre los grandes cuestionamientos esenciales, pero nos ejercita en libertad de la pregunta y nos invita a ser más libres, más abiertos, más sensibles con el mundo que nos rodea. Una vez definido lo que es la filosofía, nos abocaremos a trabajar dos corrientes filosóficas, la modernidad y la posmodernidad. Cada una de estas corrientes será contextualizada y asimismo se plantearán sus principales ideas y conceptos. Y luego se realizará un cuadro en donde se pondrán los puntos de encuentro y desencuentro de estas dos corrientes. La modernidad. La modernidad es una corriente filosófica que nos permite poder reflexionar nuestro tiempo actual, que es la posmodernidad. Podemos, como primera aproximación, presentarla como la emergencia de nuevas formas de representación del mundo y de legitimación del orden social. La modernidad surge como un movimiento de transformación social y cambios en la vida humana, abarcando cuestiones relacionadas a la política, la cultura, la religión, la ética, la ciencia, desarrollándose en Europa a partir del siglo XVII. Este desarrollo novedoso no era casual, sino que sus antecedentes directos serían el Renacimiento, que hasta en ese momento también había venido produciendo cambios radicales, asimismo la Reforma Protestante, vinculada directamente al campo religioso, y la consolidación en el siglo XVIII de la Ilustración y la entrada en crisis en el siglo XX luego de la Segunda Guerra Mundial. Se comenzaría de este modo a gestar en la sociedad diversos cambios de modo progresivo en las diferentes esferas como en la ciencia, la política, en las ciudades y claro que también en la vida cotidiana. Algunas de las transformaciones que caracterizaron al pensamiento moderno son la secularización de la conciencia. Se produciría un desplazamiento de lo religioso de las ocupaciones sociales y la actividad humana dejaría de pensarse y justificarse con criterios independientemente de los divinos. Ahora, el fundamento de todo conocimiento no sería Dios, sino el sujeto. Asimismo, en la vida cotidiana, el naturalismo y la cultura laica, propagadas por el humanismo, propondrían un cambio de actitud frente a la muerte. En concordancia con lo anterior, el surgimiento del sujeto, la razón de que legitima la acción humana. En palabras de Descartes, la famosísima frase «pienso, luego existo». El sujeto ahora comenzaría a ser visto como alguien pensante.
En el ámbito científico, con Copérnico, se produciría cambio en la concepción mundo geocentrista a una heliocentrista, donde se plantea una teoría que quebraría con la idea de que el mundo es cerrado, finito y limitado, abriendo puertas para pensar que en realidad el universo es infinito. Asimismo, se daría el surgimiento de ciencias modernas en donde el hombre sería colocado como sujeto que tiene derecho de ejercer control y dominio sobre el objeto suyo que es la naturaleza. El surgimiento de una nueva clase social llamada la burguesía. La acentuación y difusión del concepto de progreso, en donde los cambios dejarían de ser considerados como algo peligroso, sino que ahora comenzaría a haber un afán por lo nuevo. Con la modernidad también surgen nuevas formas de organizar la producción. Con una fuerte circulación de capital y la producción de los medios de consumo y la plusvalía, se necesitaban de hombres que ofrezcan su fuerza de trabajo para garantizar este nuevo sistema emergente. El surgimiento de la escuela como la conocemos hoy. La escuela es una institución creada por el proyecto moderno y forma parte de aspiraciones políticas y culturales propias de la burguesía, marcando de esta forma el inicio de la alianza de la modernidad y la educación. La modernidad planteada como proyecto cultural se denomina como la Reforma, la Contrarreforma y la Enciclopedia, fenómeno que abriría el camino a un nuevo proyecto moderno, donde se proponía atreverse a pensar. Al mismo tiempo, se desplegaban tareas de control y disciplinamiento político que buscan acabar con deformaciones de la dimensión cultural. Rigiéndose bajo el lema Orden y Progreso, se consolidaría este nuevo proyecto político. En concordancia con el anterior punto, los sistemas educativos se encargarían de transmitir habilidades técnicas y sociales como ser obediente, respetar reglas, saber, ser servidor, entre otros. La escuela, entonces, formaría parte de la superestructura estatal que se ocuparía de garantizar la producción de las relaciones sociales de producción a través de la formulación de las fuerzas productivas, en donde tomaría a cargo a los niños de todas las clases sociales, desde el jardín de infantes, y les inculcaría métodos y habilidades, formando así futuros obreros, empleados y funcionarios. De este modo, y sintetizando, Esther Díaz afirma que el proyecto de la modernidad apostaría hacia el progreso, en donde se creía que la ciencia avanzaba hacia la verdad, el arte se expandía como forma de vida y la ética encontraría la universalidad de las normas fundamentadas racionalmente. La modernidad, llena de utopías, se dirigía hacia una mañana mejor. Estas utopías, denominadas grandes relatos, serían aquellos proyectos cuya finalidad sería legitimar, dar unidad y fundamentar las instituciones y las prácticas sociales y políticas, asimismo las legislaciones, las éticas y las maneras de pensar. La modernidad fue un producto típicamente europeo en sus orígenes, y cuando se expandió, en nombre de lo universal, fuera de Europa, lo hizo de manera vallazante. Frente a ella sucumbieron diferentes culturas que carecían de un desarrollo científico-tecnológico comparable al europeo. Esta expansión y crisis que se comenzaría a gestar de la modernidad vendría de la mano de los filósofos de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, quienes rompen con las ideas de esta y donde pondrían en sospecha y análisis lo racional de la razón. A la vez, plantearían a la verdad como múltiples verdades, que ésta sería una y única. Asimismo, exponen la muerte del sujeto como consciente y que éste se encuentra sujetado a un cuerpo, a un contexto económico, también atravesado por el lenguaje, la cultura, el deseo, y que éste no siempre es consciente de sus actos, pero aún así actúa libremente. Freud, desde la psicología con el psicoanálisis, plantea que el hombre no solo es razón, sino que también tiene un inconsciente. Marx, desde lo económico, cuestionaría la sociedad capitalista y las desigualdades sociales que éste generaba, donde los ricos cada vez se convertían en más ricos gracias a la plusvalía, que es la ganancia del trabajo de otro que obtiene el capitalista. Y Nietzsche, que era filósofo, planteaba que no había un Dios y cuestionaría a la religión y a la vez a la razón. Posmodernidad. La expresión posmodernidad
fue ocupando espacio a partir de los años 80, pero en la década del 70 se habla de cultura posmoderna, en especial referencia a la arquitectura. La posmodernidad sería entonces la cultura que correspondería a las sociedades postindustriales, también llamadas capitalismo tardío, sociedades que se habrían desarrollado en los países capitalistas avanzados a partir de los años 50. En estas predominaría la producción de pequeñas series de artículos para una duración mucho más breve, ya que la constante innovación tecnológica los tornará obsoletos rápidamente. Así también, se produjeron cambios en otros sectores, como el sector terciario, la producción agropecuaria y la comercialización. En este contexto, se habría gestado la cultura posmoderna, pero gracias a los medios de comunicación, dicha cultura se extendería por todo el mundo. La edad de la cultura que llamamos posmodernidad sería la época del desencanto, el fin de las utopías y la ausencia de los grandes proyectos. El desencanto se produce porque se consideran que los ideales de la modernidad no se cumplieron, menos aún si se entiende que dichos ideales debían valer para toda la humanidad. La declinación de los ideales modernos serían, según Lyotard, el resultado del desarrollo de aquello que ha llevado a las guerras, a la pobreza, etc. Dicho filósofo considera que el pensamiento y la acción del siglo XIX y XX están dominados por la idea de la emancipación de la humanidad. Esto no solo produciría hombres felices, sino que, en especial gracias a la escuela, generará ciudadanos ilustrados dueños de su propio destino. Una primera pregunta que podría formularse es: ¿qué queda cuando se desvanecen las utopías? En lugar del futuro, el presente y luego el pasado. Esto se advierte en el lenguaje. Otra tendencia del cuño posmodernista es el predominio de lo ornamental y lo escenográfico. Las tecnologías audiovisuales tienen un papel hegemónico en la comunicación, y gracias a ellas todo es omnipresente. La televisión no transmite sucesos que acontecerían igualmente sin ella, sino que las cosas son hechas para ser televisadas, y muchas imágenes, acompañadas de pocas palabras, constituyen una forma de comunicación predominante, por ejemplo, los signos icónicos y logotipos. Por otra parte, para algunos autores, en la cultura posmoderna se acentúa el individualismo hasta el nivel del egoísmo, en un proceso de personalización que abarca todos los aspectos de la vida social. Más que nunca antes la consigna es mantenerse joven. Se exalta el cuerpo a través de una variedad de dietas, gimnasia de distintos tipos, tratamientos, cirugías estéticas. En otras palabras, la belleza es concebida como sinónimo de felicidad. El sujeto se autoconcibe como un individuo constituido por un cuerpo con necesidades que deben ser satisfechas constantemente y que al mismo tiempo se va consumiendo irremediablemente. En consecuencia, busca el consumo, el confort, los objetos de lujo, el dinero y el poder, por lo que se estimula el crédito a través de la tarjeta, porque, en la antinomía tener o ser, para la cultura posmoderna, soy lo que tengo. La segunda revolución individualista de la que habla Lipovetsky ha arrasado con valores, virtudes e instituciones que habían surgido en la edad democrática autoritaria, y triunfa en cambio el libre despliegue de la personalidad íntima, con el derecho a la expresión sin límite y a vivir una sexualidad en la que ya no hay tabúes. Este filósofo da cuenta de la existencia de dos caras del proceso de personalización. Una, que consiste en todos los procedimientos fluidos y desestandarizados que las sociedades avanzadas ponen a disposición de sus miembros para las opciones de sus ciudadanos clientes, y la otra, que se origina en la voluntad de la autonomía y de la particularización de los grupos e individuos. Otros autores han señalado que no hay una posmodernidad, sino más bien una sobremodernidad, porque viven los desarrollos de la modernidad. También debemos tener en cuenta el papel que juega la ciencia en las nuevas condiciones.
Thomas Kuhn sostiene que el desarrollo de la ciencia se produce en revoluciones científicas que constituyen enfrentamientos entre paradigmas, y la adhesión a uno u a otro es más bien una cuestión emocional que lógica. Desde la misma hay un lugar para el azar y la idea de un edificio construido donde las teorías armonicen. En consecuencia, la ciencia, según Lituar, constituye simplemente un juego de lenguaje creado por los científicos y no hay otro criterio de legitimidad que el consenso de los que participan. La actitud postmodernista más general es la aceptación de la ciencia validada por sus aplicaciones tecnológicas, pero despojadas de los ideales de verdad y de progreso. Más allá de la estética, las concepciones antropológicas, la ética y la ciencia, otra área fuertemente conmovida por la irrupción de las ideas de posmodernidad es la historia. La poshistoria se caracterizaría por priorizar el desarrollo económico, el desentendimiento y la apatía política, la construcción de riqueza material en grado acelerado y la mercadización común de la política mundial. Esta clausura de la historia también componía serios problemas sociales como el racismo, la violencia, la marginación y la droga. Como alternativa, Fukuyama supone que se desarrollará una sociedad humana en armonía con la naturaleza, fundada en una ética mutualista y una concepción cíclica del tiempo. Para Alain, se trata de evitar la derrota del pensamiento, que significa vivir la época de los sentimientos, para los que ya no hay verdad ni mentira. Según dicho autor, no se nace individuo, sino que se llega a serlo superando la ignorancia, el desorden de los apetitos y la mezquindad del interés privado. La educación debe significar la emancipación de la cultura antropológicamente concebida para alcanzar la cultura del sujeto que se guía por el pensamiento, la emancipación del yo frente al nosotros. Por estos motivos, al que habría que sumar lo sucinto del análisis realizado, más sensato que asumir un partido, parece ser tomar conciencia de que la cuestión modernidad-posmodernidad atraviesa las distintas áreas de la vida social.